¿Hay en la Biblia animales que realmente hablaron? ¿Y sabes cuáles son esos animales que milagrosamente hablaron en la palabra de Dios? ¿Te has preguntado qué animal realmente habló y qué animal la Biblia dice que habló solo de forma metafórica? En este video, vamos a explorar algunos de los animales que aparecieron hablando en las Escrituras y las lecciones que podemos aprender de estas historias. Quédate con nosotros hasta el final del video para descubrir los animales que realmente hablaron y cuáles son mencionados hablando de forma simbólica. Prepárate para embarcarte en un viaje bíblico lleno de sorpresas y enseñanzas. Vamos a comenzar con los dos animales que realmente hablaron según la Biblia Sagrada. Primer animal, la serpiente. ¿Ya has oído hablar de la historia de la serpiente que habló con Eva? Parece cosa de película, ¿no? Pero esta es una de las historias más conocidas de la Biblia y tiene un significado muy importante. Todo ocurrió en el jardín del Edén, un lugar perfecto donde Adán y Eva vivían felices. Dios les había dado una regla simple. Podían comer los frutos de todos los árboles, menos de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios no lo prohibió sin razón. Él quería que Adán y Eva eligieran confiar en Él y obedecer de corazón. Era una prueba de obediencia y confianza en Dios. Y entonces aparece la serpiente. Pero esta no era una serpiente cualquiera. Era Satanás disfrazado, listo para engañar a Eva. Él llegó con aquel discurso engañoso y preguntó: ¿es verdad que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del jardín? Aquí, Satanás ya distorsiona la verdad. Dios nunca dijo que no podían comer de ningún árbol, sino solo de aquel específico. Él quería que Eva comenzara a dudar y cuestionar la bondad de Dios. Eva, sin darse cuenta de la trampa, respondió que podían comer de todos, menos de aquel árbol específico, porque Dios había dicho que, si comían, morirían. Pero la serpiente, astuta y engañosa, dijo: ustedes no van a morir. En realidad, Dios sabe que, el día que coman de ese fruto, sus ojos se abrirán y serán como Él, conociendo el bien y el mal. Aquí está la gran jugada del engaño: mezclar una verdad con una mentira. Sí, ellos conocerían el bien y el mal, pero la consecuencia no sería algo bueno como la serpiente sugirió. Ella hizo que Eva pensara que Dios estaba ocultando algo maravilloso para ellos, que Él quería impedir que fueran como dioses. Eva miró el fruto, parecía tan bonito, tan apetitoso, y pensó: si esto me va a hacer más sabia, ¿por qué no? Entonces tomó el fruto, lo comió y se lo dio a Adán, quien también lo comió. En ese momento, algo cambió dentro de ellos. Se dieron cuenta de que estaban desnudos, sintieron vergüenza y trataron de esconderse de Dios. Y así fue como el pecado entró en el mundo. Pero espera, esta historia no termina en tragedia. Dios ya tenía un plan para restaurar todo, y ese plan se cumplió en Jesús. Y hay un detalle importante en este animal que habla en la Biblia. No era una serpiente común hablando, sino Satanás usando la serpiente como instrumento. La Biblia deja esto claro en Apocalipsis 12, versículo 9, y 20, versículo 2, llamando al diablo la antigua serpiente. Así que, aunque parecía que la serpiente hablaba, la voz era del propio enemigo engañando a Eva. ¿Y qué cambió después de que Adán y Eva comieron el fruto? De inmediato, sus ojos se abrieron, pero no de la manera que esperaban. En lugar de volverse poderosos como Dios, se dieron cuenta de algo nuevo: la vergüenza. Por primera vez, sintieron miedo, culpa y la necesidad de esconderse. Cuando Dios los llamó, se escondieron entre los árboles. Dios preguntó: ¿quién te hizo saber que estabas desnudo? Has comido del árbol del que te ordené que no comieras. Y ahí comenzó el juego de culpas. Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente. Pero el error fue de ellos, porque eligieron creer más en la palabra de la serpiente que en la palabra de Dios. ¿Qué significa esta historia para nosotros hoy? Primero, Satanás aún usa las mismas tácticas. Él distorsiona la verdad, genera dudas y hace que el pecado parezca algo bueno. Muchas veces intenta convencernos de que Dios nos está privando de algo maravilloso, cuando, en realidad, Él nos está protegiendo. Segundo, las consecuencias del pecado son reales. El pecado no trajo libertad para Adán y Eva, sino miedo, vergüenza y separación de Dios. Lo mismo sucede hoy cuando elegimos seguir nuestros propios caminos en lugar de confiar en Dios. Tercero, Dios ya tenía un plan de salvación. Incluso después de la caída, Dios no abandonó a la humanidad.
Prometió que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, Génesis 3 y 15. Y esa promesa se cumplió en Jesucristo, quien vino para restaurar nuestra relación con Dios. ¿Y cómo podemos aprender de esto? La historia de Eva y la serpiente nos enseña la importancia de confiar en Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. También nos muestra que la tentación siempre vendrá, pero podemos vencerla si estamos firmes en la verdad de la palabra de Dios. Ahora veamos el segundo animal que habló según la Biblia. La asna. Ese fue el día en que Dios usó un animal para dar una lección. ¿Ya has oído hablar de la historia en que una asna habló con su dueño? Parece cosa de dibujos animados. No, pero eso sucedió de verdad, y está en la Biblia. Esta historia increíble nos enseña mucho sobre obediencia, orgullo y hasta sobre cómo Dios puede usar cualquier cosa para hablar con nosotros. Entonces, ¿vamos a entender mejor esta historia? ¿Quién era Balaam? Balaam era un hombre que tenía fama de ser un vidente o profeta. Vivía en una tierra lejana cuando un rey llamado Balac, de los moabitas, decidió llamar a Balaam para una misión: maldecir al pueblo de Israel. ¿Por qué Balac quería eso? Porque los israelitas estaban creciendo mucho y él tenía miedo de ellos. Entonces, pensó, si Balaam lanza una maldición sobre ellos, tal vez pueda derrotarlos. El rey envió mensajeros con regalos valiosos para convencer a Balaam de ir. Balaam, a su vez, le preguntó a Dios qué debía hacer, y Dios le dijo claramente: no vayas, ese pueblo es bendito. Entonces, Balaam rechazó la oferta. Pero Balac insistió y envió más mensajeros con aún más riquezas. Esta vez, Balaam se sintió tentado, y, en lugar de simplemente obedecer a Dios, decidió preguntar de nuevo. Dios permitió que fuera, pero le dejó claro: solo di lo que yo te diga. Y fue ahí cuando algo increíble sucedió: el encuentro con el ángel y la asna que habla. Balaam tomó su asna y salió por el camino para encontrarse con Balac. Pero en medio del camino, un ángel del Señor apareció con una espada en la mano. ¿El problema? Balaam no podía ver al ángel, pero la asna sí. La asna, asustada, se salió del camino y se fue al campo. Balaam, sin entender nada, se enojó y la golpeó para hacerla volver al camino. Más adelante, el ángel apareció de nuevo, y la asna, sin tener a dónde huir, se apretó contra un muro, lastimando el pie de Balaam. Y ahí vino más regaño y más golpes. La tercera vez, el ángel bloqueó completamente el paso. Esta vez, la asna simplemente se acostó en el suelo, negándose a seguir. Y Balaam, furioso, comenzó a golpearla de nuevo. Y fue ahí cuando sucedió algo increíble. Dios abrió la boca de la asna, y ella habló: ¿qué te he hecho para que me golpees 3 veces? Imagina el susto de Balaam. Pero él, sin pensar mucho, respondió: ¿por qué te estás burlando de mí? Si tuviera una espada, te mataría ahora. Y la asna replicó: he sido tu asna por años. ¿Alguna vez te he hecho esto? Balaam se dio cuenta de que algo estaba mal. Y fue entonces cuando Dios abrió sus ojos, y finalmente vio al ángel con la espada en la mano. El ángel le explicó que si la asna no se hubiera detenido, él habría matado a Balaam, pero habría dejado viva a la asna. En ese momento, Balaam se arrepintió y reconoció su error. Continuó su viaje, pero ahora entendía que solo podía decir lo que Dios le ordenara. ¿Qué nos enseña esta historia hoy? Esta historia tiene lecciones muy importantes para nosotros. Primero, no siempre vemos lo que Dios está tratando de mostrarnos. Balaam no vio al ángel, pero la asna sí. ¿Cuántas veces insistimos en algo equivocado, incluso cuando Dios está tratando de advertirnos? Segundo, Dios puede usar cualquier cosa para enseñarnos. Usó una asna para hacer que Balaam viera la verdad. A veces, Dios nos habla de maneras inesperadas, a través de personas, situaciones e incluso obstáculos que parecen malos, pero nos están protegiendo. Tercero, la obediencia es mejor que la terquedad. Balaam quería seguir su propio camino, pero Dios tenía algo más grande planeado. Cuando insistimos en hacer las cosas a nuestra manera, podemos terminar sufriendo consecuencias innecesarias. ¿Puede Dios hacer que un animal hable? ¿Te imaginas un animal hablando como en las películas o dibujos animados? Parece cosa de fantasía, ¿no? Pero para Dios, nada es imposible. Si Él quiere, cualquier cosa puede suceder. Después de todo, Él creó todo, incluso nuestra propia capacidad de hablar. Pero, ¿por qué Dios haría eso?
Él no anda por ahí haciendo que los animales hablen solo por diversión. Cuando eso sucedió en la Biblia, fue para enseñar algo importante. Dios usa maneras sorprendentes para hablarnos, y a veces nos da señales que no siempre percibimos de inmediato. Además de estos dos animales que hablaron en la Biblia, la asna y la serpiente, hay algunos animales que muchas personas creen que hablaron literalmente en la Biblia, pero, en realidad, fueron usados de forma metafórica, simbólica o en visiones proféticas. Vamos a explorar 4 de esos casos que fueron interpretados por algunos como animales que hablaron en la Biblia. Número 1. El león que rugió para el profeta en 1 Reyes 13, versículos 24 a 26. Esta historia cuenta sobre un profeta que recibió una misión y desobedeció a Dios. Con eso, tuvo un triste final, siendo muerto por un león. Dios envió a un profeta a Betel para advertir al rey Jeroboam sobre sus pecados. Dios le dio una orden clara: visto grueso negro, no comer pan; visto grueso negro, no beber agua; visto grueso negro, no volver por el mismo camino. El profeta obedeció al principio, pero luego fue engañado por otro hombre que mintió diciendo que un ángel le dijo que llevara al profeta a comer y beber. El profeta creyó la mentira y rompió la orden de Dios. Después de que el profeta terminó la comida y salió, un león apareció en el camino y lo mató. Pero algo muy extraño sucedió. El león no se comió el cuerpo. El león no atacó al asno del profeta. El león simplemente se quedó allí, junto al cuerpo. Esto mostró que no era un ataque común, sino un juicio de Dios. Cuando la gente vio la escena, se asustó y entendió que esto fue una señal divina. Pero la pregunta es, ¿el león habló? No, el león no habló. A diferencia de la asna de Balaam o del águila en Apocalipsis 8, versículo 13, este león solo rugió y se quedó quieto, mostrando el poder de Dios. Lo que sorprendió a la gente fue que el león no atacó el cuerpo ni al asno que estaba al lado. Pero, de cierta manera, el comportamiento inusual del león fue un mensaje silencioso de que Dios estaba involucrado y mostraba que la desobediencia a él trae consecuencias. ¿Qué podemos aprender? Dios habla con nosotros y espera obediencia total. Incluso un pequeño error puede tener grandes consecuencias. No debemos creer todo lo que escuchamos. El profeta confió en un hombre en lugar de seguir lo que Dios dijo. Dios tiene control sobre todas las cosas. Hasta un león puede obedecer sus órdenes. Número 2. Los 4 animales de las visiones de Daniel. Daniel tuvo un sueño con 4 animales extraños. Pero estos animales no eran literales, sino símbolos de reinos poderosos que vendrían en el futuro. Ellos hablaban solo en el sentido de representar mensajes proféticos. Vamos a ver cuáles eran estos animales aterradores y si alguno de ellos habló. León con alas de águila. Representa a Babilonia, un imperio poderoso y majestuoso. Sus alas fueron arrancadas y recibió un corazón de hombre, mostrando que perdió su fuerza, probablemente refiriéndose a lo que sucedió al rey Nabucodonosor. Oso con 3 costillas en la boca. Representa al imperio medo-persa, que conquistó varias naciones. Se le ordenó devorar mucha carne, simbolizando su poder de conquista. Leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Representa al imperio griego, liderado por Alejandro Magno. Sus 4 cabezas simbolizan a los 4 generales que dividieron el imperio tras la muerte de Alejandro. Animal terrible, con dientes de hierro y 10 cuernos. Representa al imperio romano, muy fuerte y destructivo. Tenía 10 cuernos y, de repente, surgió un pequeño cuerno que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba cosas arrogantes. Y preguntamos, ¿alguno de estos animales habló? Sí, el animal del cuerno habló. Salió del último animal, el más terrible de todos, y comenzó a decir cosas arrogantes y blasfemias contra Dios. Este cuerno representa a un líder o reino futuro que perseguiría a los seguidores de Dios y trataría de cambiar las leyes divinas. Los otros animales no hablaron, pero sus apariencias y acciones ya eran mensajes claros sobre lo que sucedería en la historia del mundo. ¿Qué podemos aprender de esto? La visión de Daniel muestra que Dios tiene control de la historia y sabe todo lo que va a pasar. Estos reinos fueron poderosos, pero al final el reino de Dios vencerá y durará para siempre. Número 3. El caballo blanco del Apocalipsis, según Apocalipsis 6, versículos 1 y 2. En el libro de Apocalipsis, Juan vio varios caballos de colores diferentes que representaban eventos futuros. Él describe una visión impresionante de 4 jinetes que aparecen cuando el Cordero, Jesús, abre los primeros sellos del pergamino sellado.
El primer jinete monta un caballo blanco y causa mucha discusión entre los estudiosos de la Biblia. Vamos a entender quién es y si dijo algo. ¿Quién es el jinete del caballo blanco? Apocalipsis 6, 1-2 dice: Vi cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos y escuché a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: Ven. Miré, y frente a mí había un caballo blanco. Su jinete tenía un arco y se le dio una corona, y salió venciendo para conquistar más victorias. Este jinete tiene algunas características importantes. Visto grueso negro monta un caballo blanco, color que simboliza pureza y victoria. Visto grueso negro tiene un arco, pero no se mencionan flechas. Visto grueso negro recibe una corona. Visto grueso negro sale venciendo para conquistar. ¿A quién representa? Existen 2 interpretaciones principales sobre este jinete. Primera interpretación: Jesucristo. En Apocalipsis 19, 11-16, Jesús aparece montado en un caballo blanco, como Rey de Reyes. Él también usa una corona y vence a sus enemigos. Si es Jesús, este jinete simboliza el avance del Evangelio y la victoria de Cristo en el mundo. Segunda interpretación: un conquistador o falso Cristo. Algunos estudiosos creen que este jinete representa engaños religiosos, guerras y conquistas humanas. El arco sin flechas puede simbolizar conquistas no por la fuerza, sino por influencia y astucia. Si es un falso Cristo, vendría engañando antes de la llegada del verdadero rey. Pero la pregunta es: ¿el caballo blanco habló? No, el caballo blanco no habló. En la visión de Juan, quien habla primero es uno de los 4 seres vivientes, diciendo: Ven. El jinete simplemente sale conquistando sin decir ninguna palabra. A diferencia de la asna de Balaam, que habló en Números 10 y 28, este caballo blanco no tiene voz ni mensaje directo. El caballo blanco simbolizaba a un conquistador. Es un símbolo profético y no un animal que realmente tuvo una conversación. ¿Qué podemos aprender? El plan de Dios está en marcha. La apertura de los sellos muestra eventos que sucederán antes del fin de los tiempos. No todo lo que parece bueno es de Dios. Si este jinete es un falso Cristo, es una advertencia para no ser engañados. La victoria final pertenece a Jesús. Sea este jinete Cristo o un conquistador humano, el verdadero Rey de Reyes vendrá al final y reinará para siempre. Cuarto animal, el águila que habla. En el libro de Apocalipsis 8, versículo 13, vemos un pasaje bíblico muy misterioso y lleno de significado. Describe un águila que habla, anunciando los 3 ayes, una advertencia solemne sobre los últimos y más terribles juicios que están por venir con las próximas trompetas. ¿Qué significa este águila que habla? La Biblia no dice exactamente si este águila es literal o simbólica, pero, independientemente de eso, su mensaje es claro: algo muy serio está por suceder en la tierra. El águila vuela por el cielo y proclama en voz alta: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!, advirtiendo a los habitantes de la tierra sobre las próximas 3 trompetas que traerán gran sufrimiento. El hecho de que esta advertencia venga del cielo muestra que el mensaje es divino, un último llamado para que las personas presten atención y se arrepientan antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué son los 3 ayes? Los 3 ayes están relacionados con las últimas 3 trompetas que serán tocadas. La 5ª trompeta, invasión de criaturas demoníacas que atormentan a la humanidad. La 6ª trompeta, un gran ejército causa destrucción y muerte. La 7ª trompeta, el reino de Dios es anunciado, trayendo el juicio final. ¿Puede Dios hacer que un ave hable? Así como Dios hizo que la asna de Balaam hablara, Él puede hacer que cualquier criatura transmita su mensaje. Pero, en el caso del águila en Apocalipsis, muchos estudiosos creen que puede ser un ser celestial, como un ángel en forma de ave, o un símbolo del juicio que viene rápidamente, como un águila que desciende veloz sobre su presa. ¿Qué nos enseña este pasaje? Esta escena nos recuerda que Dios siempre advierte antes de actuar. Él da señales y mensajes para que las personas puedan arrepentirse y buscar su protección. Es un poderoso recordatorio de que debemos estar atentos a las señales de Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Estas historias muestran que no siempre los animales hablan literalmente en la Biblia. Muchas veces, Dios los usa para enseñar lecciones, representar símbolos o revelar mensajes proféticos. Pero cuando un animal realmente habla, como la asna de Balaam, es porque Dios está realizando un milagro especial para llamar la atención de alguien. ¿Y tú?
¿Qué opinas de estas increíbles historias de animales que hablan en la Biblia? Es curioso cómo transmitieron mensajes tan poderosos. Ahora, queremos saber, ¿cuál de estos animales que hablaron te sorprendió más? ¿Y cuáles crees que fueron los animales que realmente hablaron? Déjanos tu comentario. Nos encantaría saber tu opinión. Y, si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido como este. Y aprovecha para ver el video que está apareciendo ahora en tu pantalla. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.